Arturo Uslar Pietri, Oficio de difuntos, clásicos contemporáneos internacionales, Editorial Planeta. En Wikipedia nos dice que Arturo Uslar Pietri, 1906-2001, fue un intelectual, periodista, filósofo, escritor, productor de televisión y político venezolano, uno de los intelectuales y escritores americanos más importantes del siglo XX, renovador de la literatura en lengua española a través de lo que él denominó realismo mágico y responsable de la internacionalización de la novelística americana. Cultivó la novela histórica, el cuento, el ensayo y creador de una obra considerada como una de las más importantes de su país. Bueno, aquí tenemos Bueno, también hay que decir que aparte de la literatura, Uslar Pietri tomó parte en la vida política de su país, de Venezuela. En los años 30 fue opositor del general Juan Vicente Gómez. Con la caída de Gómez, él participó en el gobierno de Venezuela, en el sector, en el departamento de la educación, y después hubo un golpe de Estado. Él se tuvo que marchar de Venezuela y volvió ya en los años 50-60. Es una figura de muy reconocido prestigio, admirado por gente muy importante de las letras sudamericanas. Es un imprescindible de la literatura iberoamericana. Bueno, Oficio de difuntos, Arturo Uslar Pietri, 1976. Esta es de Editorial Planeta, 1997. Y os voy a leer un pequeño párrafo que os puede poner en situación. Dice: el general había muerto en la noche, en su lecho, al final de una larga agonía. Había ocurrido aquello que tanto se temía. Por lustros largos se le veía envejecer y decaer, pero siempre se pensaba que podía vivir un par de años más. No ocurriría todavía el temible suceso. Había tiempo, habría tiempo siempre. Estaría aún allí con su lejana voz y sus temblorosas manos, manteniendo en vilo toda la vida del país. Bueno, el comienzo de la novela nos lleva al padre Solana. El padre Solana es un anciano sacerdote que vive en la capital. Creo que, aunque no nos lo dice, esta historia se desarrolla en Venezuela a principios del siglo XX. Suponemos que el padre Solana vive en Caracas porque el nombre Venezuela no aparece en ningún momento en este libro. El padre Solana recibe la noticia de que el general Aparicio Peláez ha fallecido y Solana lo ve con temor de lo que va a suceder a partir de la muerte de Peláez. Y en este momento Solana empieza a recordar una parte de cómo empezó la vida de Peláez, del general Aparicio Peláez. Y desde los tiempos en que Solana no era ni siquiera sacerdote y era un opositor hasta cierto punto o un crítico de la situación de la Venezuela de aquellos tiempos. En aquellos tiempos Venezuela era un país dirigido por caudillos regionales, en el que el poder estaba muy dividido y el país estaba en una permanente situación de inestabilidad. El poder en la capital era relativo porque alrededor del país, en las otras regiones del país, otros caudillos controlaban una parte del poder y por eso había una enorme inestabilidad. Y nos lleva entonces el libro, nos lleva Uslar Pietri al coronel Prato. El coronel Prato es un hombre que está en contra de esta situación, que quiere una Venezuela distinta. Y para acabar con esta Venezuela distinta, se acerca a un terrateniente, un terrateniente que es Aparicio Peláez, y lo convence para que se una a sus fuerzas. Prato convence a Peláez y este tándem, Prato-Peláez, va a ser el que consiga la victoria sobre el poder central de la capital y asuma el poder. Vamos a ver a Peláez como un hombre, un seguidista de lo que hace Prato, un hombre muy fiel,
No hay duda de su fidelidad al coronel Prato. Prato consigue la victoria, se instala en Caracas y Peláez va a ser su mano derecha. Siempre le va a decir a los otros políticos de la capital que él, Peláez, va a decir siempre que él no tiene ambiciones, que él es un hombre del trabajo, nada más. Es un hombre astuto que se hace rogar para realizar acciones. Llega Prato, el poder, y Prato se pone enfermo. La astucia de Peláez la vamos a ver cuando él consigue el favor de la mujer de Prato. Siempre con lealtad. Así se gana la confianza de la mujer de Prato cuando éste tiene que salir de Venezuela por una cuestión de enfermedad. Nadie más leal que Peláez para mantener el orden en Venezuela hasta que Prato vuelva. Pero que, claro, lógicamente, Peláez en el poder va a ser otro muy distinto al que era él cuando era segundo de Prato. Prato, cuando se va, le dice: usted, compadre, con usted, compadre, queda seguro la cosa. Pero la cosa queda segura hasta cierto punto, porque empieza la etapa de represión. Peláez asegura su poder con mano dura, represión, así asienta su poder. Sobrevive a distintos intentos intentos de golpe de otros caudillos de Venezuela, y siempre la represión dura, no tiene piedad. Prato vuelve del extranjero e intenta echarlo del poder, no lo consigue. Cuando Peláez consigue la estabilidad del país, decide no vivir en la capital, se va a las provincias, a donde él es, a la provincia, y tiene una forma de gobernar muy curiosa. Gobierna a través de terceros. Nunca va a presentarse a unas elecciones, solamente creo que se presenta a las primeras elecciones, después son otros políticos títeres los que van a manejar el poder, y va a conseguir la estabilidad de su país. Y con la paz vendrá la prosperidad. Venezuela es un país rico y a partir de ahí repartir prebendas, y será este el círculo, un círculo cerrado, en el que en medio de todo este círculo está Aparicio Peláez. Bueno, este es un poco el resumen de esta novela, de esta estupenda novela. Aparicio Peláez es el trasunto del dictador venezolano Juan Vicente Gómez, una personalidad muy importante en la historia de Venezuela de la primera mitad del siglo XX. El hombre contra quien luchó Uslar Pietri. Este libro está muy bien escrito. Es una más de las novelas de dictadores iberoamericanas, pero curiosamente nunca se habla mucho de esta novela, se habla de otras, pero no de esta, Oficio de difuntos. Está muy bien escrita, la historia se lee muy bien. El problema de los distintos caudillos, que a lo mejor yo no he explicado bien en el libro, se entiende perfectamente, y es una historia que realmente es un libro que merece la pena leer. Los personajes son estupendos. La figura de Aparicio Peláez, desde que empieza en su hacienda hasta el final, hasta su muerte, es muy interesante. Nos lo muestra siempre como un hombre. Peláez tiene la astucia del campesino. Es distinto a los hombres que vienen a la capital. El campesino tiene su forma de pensar, y esa forma de pensar la va a tener Peláez hasta el final. En el libro vamos a conocer la vida personal de Peláez, sus mujeres, sus hijos. Bueno, pues ya no os digo nada más de este estupendo Oficio de difuntos
de Arturo Uslar Pietri, que la podéis ver, ya veis, esta edición es una edición barata, la podéis conseguir de segunda mano en cualquier tienda y merece mucho la pena Arturo Uslar Pietri, porque aparte os acercáis a la historia de un país estupendo como es Venezuela. Un saludo.